Bueno, también hemos abordado lo que había sido, hablemoslo del embargo económico comercial que había implementado Estados Unidos en Cuba, ¿no? Bueno, para entender esta dinámica, pues también debe uno abordar un poco de la historia de Cuba. Bueno, para entender Cuba, Cuba fue, hablemoslo, la última colonia española en rebelarse a dicho imperio. En 1995 pues se da la independencia de Cuba, gracias también que a la intervención de Estados Unidos, puesto que Estados Unidos lo ayuda militarmente a ellos y le declara la guerra a España. En 1900, bueno, de aquí también se, pues para comenzar a contextualizar dinámicas de Estados Unidos con Cuba. Por eso desde 1901, hablemoslo así, se instauran las primeras bases militares de Estados Unidos en Cuba, que hasta la actualidad se mantienen, que es la cárcel, o hablemoslo así, la base militar de Guantánamo, que es una de las bases más cuestionadas en la historia, ¿no? Porque bueno, se han evidenciado que en esta base pues se realizan lo que son tratos de lesa humanidad y van en contra de todos los derechos humanos en cuanto a las personas que llevan allá, que son catalogados como terroristas. Entonces, desde 1901, Estados Unidos ha tenido presencia en este territorio. Tenemos que hablar también de lo que es Fulgencio Batista, que fue un dictador, y gracias a él pues se da lo que va a ser la conocida Revolución Cubana, liderada por el señor Fidel Castro y apoyada también por un ícono hablemoslo así, del comunismo, que es el Che Guevara, Ernesto Guevara. La Revolución Cubana inicia en 1953 hasta 1959 con la proclamación de, hablemoslo así, del dictador o el primer ministro Fidel Castro. En 1961 se da una retoma por unos cubanos exiliados apoyados por Estados Unidos en lo que es la bahía de Cochinos. Ahí es donde se va a dar, hablamos así como la última pelea de Estados Unidos para retomar este territorio. En 1962 se va a dar lo que es la crisis de los misiles, que es sencillamente unos misiles que colocan en Cuba apuntando a Estados Unidos. Tenemos que contextualizar este periodo porque entre el 46, hablemoslo en adelante, hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, pues se va a conocer el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Entonces ese era un periodo donde sencillamente era una guerra entre los dos bandos, que era el imperialismo o Estados Unidos, con el comunismo, o lo que es representado por la Unión Soviética para ese entonces. Cuba era un fiel seguidor hablemos de las ideologías comunistas de la Unión Soviética, entonces de ahí comienza lo que va a ser la pelea entre estos dos, Cuba y Estados Unidos. En 1960, pues el gobierno cubano pues opta por, hablemoslo así, devolver público muchas industrias, o hablemos así, casi todo el comercio de Cuba, por lo que comienza la expropiación de todas las multinacionales, o hablemos de los monopolios de ese entonces, que se estaban instaurados dentro de este territorio. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que hacen es coger a las empresas y decirle, bueno, tiene tanto tiempo para que, hablemos así, de eso, se vaya del país, y pues esas empresas perdieron pues lo que tenían invertido ahí, y pues la mayor parte de esas empresas eran estadounidenses. De ahí surge lo que va a ser el embargo, o el embargo económico, o el embargo comercial, que se le da a Cuba por parte de Estados Unidos a Cuba. Para entender lo que es el embargo económico, embargo comercial, sencillamente son medidas que instaura un país hacia otro. Son prohibiciones, donde dice que sencillamente no pueden comercializar con ese país. Eso fue lo que hizo Estados Unidos en el embargo económico con Cuba. Pues lo primero que hizo fue dejar de enviarle, o sea, de exportar a Estados Unidos hacia Cuba. Dejó de negociar directamente con él, y también pues le puso unos impuestos, hablemos hacia los países que tocaban puerto cubano. Entonces, ¿cuáles eran los impuestos? Pues sencillamente tenían que pagar monetariamente si tocaban los puertos cubanos y después tocaban los puertos estadounidenses. Entonces, con esto pues se provoca pues una guerra comercial
y en cierto modo el que se vio afectado pues fue Cuba, porque Estados Unidos ya después de eso pues sencillamente optó por no, digamos, si usted tocaba un puerto cubano, no podía tocar un puerto comercial estadounidense. Esto quería decir, pues muchas personas, si usted iba a Cuba, no sé, a vender una tonelada de alguna materia prima, pero usted sabía que si iba a Cuba le compraba una tonelada, pero que Estados Unidos a usted le compraba 30 toneladas, pues usted no iba a arriesgar una tonelada, o sea, usted no iba a arriesgar 30 toneladas que le iban a comprar Estados Unidos por una tonelada que le iba a comprar Cuba. Entonces ustedes dejaban de, bueno, entonces los países dejaban de venderle a Cuba y preferían venderle a Estados Unidos. Entonces eso también es una forma imperialista, hablemoslo así. Entonces, ¿qué pasó? Pues se comenzó a ver afectada la economía de Cuba. Por eso Cuba, digamos, en cierto modo presenta un atraso en cuanto a tecnología y desarrollo, bueno, en este aspecto. Porque ningún país, pues, tuvo contrato directo con ellos. Y los países que eran aliados para ese entonces, que fue hablemos la Unión Soviética, los países comunistas, socialistas, pues para ese entonces ya comenzaron a declinar, lo que fue desde la década de los 80-90, pues comenzó a bajar, a perder ese fuerte que tenían y pues al fin y al cabo triunfó lo que fue el capitalismo, instaurado por, bueno, o en cierto modo repartido por Estados Unidos. Y Cuba pues siguió con esa problemática hasta estos años que se volvió, digamos, a retomar conversaciones para levantar este embargo. Entonces, embargo económico, que fue el que se instauró en Cuba a partir de 1960-61, pues sencillamente son medidas donde un país no podía comercializar con ese país, o sea, con Cuba. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no podía ya tener un contacto directo con Estados Unidos. Y esa medida se tomó pues fue por la expropiación o por las políticas que tomó lo que fue la revolución o los representantes de la revolución cubana encabezados por el señor Fidel Castro, donde sencillamente sacaron todo la industria privada y todo lo volvieron, hablemoslo así, de una forma pública o estatal, que es como una de las ideologías que tiene siempre el socialismo o el comunismo, o sea, tratar de que pues, no haya privatización de los sectores, que todo sea público, que lo privado no va muy bien con lo privado, entonces vamos allá asociando los términos de socialismo, comunismo y capitalismo. Bueno, muchísimas gracias.